Lo que la Biblia dice, una voz de esperanza para el municipio de Sogamoso y para el mundo. Bienvenidos. Qué bueno es, estimados amigos, encontrarnos nuevamente para su programa Lo que la Biblia dice. Queremos saludar a todas las personas que nos escuchan desde Sogamoso, desde los lugares cercanos donde llega la señal de la emisora Sol Estéreo. Les saluda con cariño John Gómez, soy licenciado en Teología y aquí estoy junto con Eduard Molina, también licenciado en Teología. Y hoy tenemos un tema muy especial para estudiar en esta mañana. ¿Cuál es ese tema que tenemos para hoy? Muy bien, hoy estudiaremos lo que la Biblia dice del futuro. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Lo que la Biblia dice acerca del futuro. Este es un tema muy interesante, así que entremos en materia hablando acerca de este tema. Sí, hoy muchas personas están inquietas por saber qué pasa en el futuro. La confianza en el futuro se ve cada día más amenazada con una cantidad de situaciones que se están viviendo hoy día. Las personas ya no saben qué creer o qué pasará con nuestro planeta en unos cortos años. Los desastres naturales que nosotros vemos, los conflictos entre las naciones y personales, incertidumbre financiera, como usted bien sabe, también el terrorismo, la política y también en el aspecto moral. Hoy día la situación se pone cada día más crítica en estos ámbitos de la vida. Quiere decir entonces que estamos viviendo en tiempos complejos y cuando miramos hacia el futuro como que nos preguntamos y si esto vivimos hoy, entonces ¿qué va a pasar en el futuro? Y puede generar esa ansiedad, esa preocupación acerca de qué ocurrirá mañana. Nuestro mundo está muy tensionado, las personas están muy preocupadas por lo que va a pasar en el futuro. Hay tensión permanente. ¿Qué nos deparará el futuro? Es una pregunta que tenemos que nosotros hacernos. ¿Se avecina también una gran catástrofe sobre este mundo? Es algo que la gente está hoy pensando, ¿qué va a pasar? ¿Nos conduce este mundo a un nuevo orden mundial? ¿O se avecina una gran catástrofe mundial? ¿Qué va a pasar? Hay muchas preguntas ahí en el aire que no tienen una respuesta, pero bueno, la Biblia tiene respuestas sobre cada una de ellas. Muy bien, y es que la Biblia nos habla acerca del futuro. La Biblia nos dice desde hace mucho tiempo qué ocurrirá en el porvenir. Y es que la Biblia está llena de profecías que muestran lo que ocurrirá tanto en los tiempos que estamos viviendo como un poco más adelante. Así que, ¿qué enseña la Biblia acerca de quién es el único que puede revelar el futuro? Porque en nuestro diario vivir nos encontramos con personas que pueden decir, bueno, yo le voy a decir qué es lo que va a ocurrir en su vida en el futuro o demás, pero ¿quién es quien realmente puede revelarnos el futuro? Daniel, en el capítulo 2, versículo 20 al 22, nos da una respuesta a esta pregunta. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dice suyos, es decir, de Dios está el poder y la sabiduría. El verso 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia es algo que tiene Él. La ciencia está con Dios, dice, la ciencia da a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Dios tiene
la respuesta a cada una de nuestras inquietudes. Es decir, el Señor conoce el futuro y Él es el único que puede revelarlo al ser humano. Y vamos entonces hoy a estudiar este tema de lo que la Biblia dice acerca del presente y del futuro, revisando un pasaje de las Escrituras, el cual se encuentra en el libro de Daniel, Daniel capítulo 2. Y es que Daniel capítulo 2 es un libro muy especial, es un capítulo muy especial, porque debemos ubicarnos temporalmente hace más o cerca de unos 2600 años. Estamos hablando 600 años antes de Cristo. Estaba en auge el imperio babilónico, con Nabucodonosor como su rey supremo. Babilonia, este reino, había invadido muchas naciones. Se podría decir que Nabucodonosor llegó a ser el rey más importante de esa zona y durante muchísimo tiempo ahí en la zona de Mesopotamia. Pero es a este rey que el Señor le da entonces un sueño. Y es que nosotros debemos recordar lo que dice la palabra acerca de cómo el Señor comunicaría sus mensajes al pueblo. La semana pasada entonces mencionamos a través de sueños, a través de visiones, a través de los profetas. Recordemos entonces lo que dice el Señor acerca de cómo Él presenta el futuro a su pueblo. En Amós, el profeta, precisamente, en el capítulo 3, versículo 7, nos explica porque no hará nada Jehová el Señor. Dice, no hará nada, absolutamente nada, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Muy bien, quiere decir que el Señor a través de los profetas presentó un panorama especial para su pueblo. Reveló de antemano lo que ocurriría en el presente y en el futuro. ¿Por qué les mencionamos el presente? Porque estamos viviendo en medio del cumplimiento de estas profecías que mencionaba la Escritura. Entonces ubiquémonos en el imperio babilónico, 600 años antes de Cristo, con el rey Nabucodonosor. Este rey un día se acostó y tuvo un sueño. Y el sueño que tuvo, Edward, ¿qué fue lo que soñó ahí? ¿Qué fue lo que vio? Vio una estatua, ¿no? Y esa estatua tenía una cabeza, tenía los pechos, el vientre, las piernas y los pies. Pero lo interesante de esa visión que ve allí el rey es que la estatua que vio no estaba hecha de un solo material, sino que tenía diferentes materiales. ¿Cuáles eran esos materiales que vio el rey en aquel sueño que tuvo? Muy bien, en el versículo 32 nos explica que la cabeza de esa imagen era de oro fino, sus pechos, su brazo de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y entonces él explica, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Muy bien, entonces estaba el rey acostado, era en su cama, era el segundo año de su reinado, y tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Lo interesante fue que a él se le olvidó el sueño, es decir, él se levantó asustado de su sueño y entonces dice, ¿qué fue lo que yo soñé? Yo soñé algo importante. Y entonces el rey de Babilonia mandó a llamar a todos los astrólogos, adivinos, todos los que componían su corte, que eran los asesores del rey. Dentro de esos asesores, dentro de ese grupo, estaba Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Que habían llegado como cautivos al imperio babilónico. Y entonces ahora el rey llega y les dice a los adivinos, a los astrólogos, a los que leían e interpretaban los sueños, bueno, tuve un sueño y necesito que me lo interpreten. Entonces estos sabios, así eran llamados en ese tiempo, le preguntaron, bueno, rey, cuéntenos cuál es ese sueño. Y el rey les dice, no, es que se me olvidó.
Entonces, si ustedes son profetas, si son adivinos, si conocen del tema, me tienen que decir qué es lo que yo soñé y si no los voy a matar a todos. Esa fue la sentencia. Y resultó que pasó un tiempo y ninguno pudo interpretar porque no sabían qué fue lo que el Señor le había revelado a Nabucodonosor. Entonces se acordaron de Daniel, que era un profeta de Dios, y lo llamaron. Y entonces, ¿qué hizo Daniel? Daniel entonces se acercó, se entrevistó con el rey. ¿Y qué hizo Daniel para interpretar este sueño? Bueno, Daniel fue a donde estaban sus compañeros y les contó la situación, el peligro en que estaban, y los motivó a hacer oración. Entonces oraron al Señor y el Señor durante la noche le mostró el mismo sueño del rey Nabucodonosor y además de eso le mostró el significado, la interpretación. Impresionante, porque ahora llega Daniel donde el rey Nabucodonosor y le dice: bueno, rey, ya oré, ¿cierto? Ya el Señor me ha mostrado el sueño que ha tenido y su interpretación. Lo que usted soñó, oh rey, fue esto, esto, esto. Y empieza a describir precisamente esa estatua que el rey había visto. Entonces el rey entiende que ese sueño no era cualquier sueño, sino que el Señor Dios de los cielos le estaba mostrando el porvenir, lo que iba a ocurrir. Entonces ahora le muestra Daniel le cuenta ese sueño nuevamente a Nabucodonosor, y entonces le cuenta que es una estatua, ¿no? Y entonces la estatua, la cabeza es de oro, los pechos ¿de qué material? Entonces, cabeza de oro, los pechos de plata, ¿cierto? Viene sí. Ahora el vientre de bronce, ahora los pies entonces son de hierro, las piernas, de hierro, y los pies entre hierro y barro cocido. ¡Qué impresionante! Y ahora el rey, cuando él le describe, se sorprende. Sí, ese fue el sueño que yo tuve. Y entonces ahora Daniel procede a darle la interpretación. Y la interpretación que le da es una interpretación bien interesante, porque entonces, según la escritura, se nos dice que ahora Daniel le explica al rey Nabucodonosor que él era aquella cabeza de oro. Entonces le dijo que él era esa cabeza de oro. El oro entonces representa esa realeza, ¿no? Era un reino muy importante, así como lo fue el reino de Babilonia. Pero lo que no le gustó al rey fue que ahora Daniel le dice: después de ti habrá otro reino, ¿no? El rey creyó que su reino iba a ser para siempre. Y Dios le dijo: no, yo que conozco todas las cosas, te estoy diciendo, después de ti habrá otro, dice Daniel capítulo 2, versículo 39. Después de ti se levantará otro reino. Será inferior al tuyo, pero será otro reino. Esa parte no la vamos a estudiar en esta mañana, porque el rey Nabucodonosor, después de que recibió esta profecía, al otro día, pues luego se mandó a hacer una estatua, pero que no solamente tenía la cabeza de oro, sino qué partes tenía de oro. Toda de oro. Sí. O sea, Dios le dijo: después de ti habrá otro reino. Pero él dijo: no, Señor, y se mandó a hacer una estatua de oro, toda desde la cabeza hasta los pies. Pero llegado el tiempo, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Pues su reino se acabó. Cuando nosotros revisamos la historia, y aquí no les estamos hablando solamente de historia bíblica, sino de la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que el reino de los babilonios, ese imperio mundial dominante, fue desde el año 605 a.C. aproximadamente hasta el año 538 antes de Cristo, ¿cierto? 605 antes de Cristo hasta 538 antes de Cristo. Y fue un tiempo en que Dios le mostró a Daniel, y Daniel le dijo al rey que Dios le había entregado en su mano, en la mano del rey, todo el dominio de la tierra. Y por eso él menciona que él era esa cabeza de oro, tenía todo el dominio, y él como rey podía ayudar a todas las personas, solo que él no había hecho eso precisamente de ayudar a las personas
como Dios quería que lo hiciera. Sin embargo, pues Dios le manda ese mensaje con Daniel y él pues se creyó que podía dominar por el resto de su vida y más todavía. Y eso nos enseña a nosotros una lección de humildad. Por más importantes que seamos, por más posesiones que tengamos, debemos reconocer que hay un Dios en los cielos y que Él es el que quita y el que pone reyes. Y por eso ante Él entonces debemos someter nuestra voluntad y nuestra vida. Entonces el rey Nabucodonosor reinó desde el año 600, el reino de Babilonia, completo, estuvo desde el año 605 a.C. hasta el 538 a.C. Tal cual como lo había mencionado el profeta Daniel, en el año 539 a.C., entonces ahora toman el gobierno los medios y los persas, o también conocidos como los medos y los persas. Y entonces ahora empieza el reinado de ese pecho de plata. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto que les estamos contando? Que el Señor le reveló a Daniel los reinos que habrían desde el tiempo de Babilonia hasta el tiempo del fin, hasta el regreso del Señor. Hasta cuando el Señor va a reinar para siempre, ¿no? Así es, entonces hoy lo vemos como historia, pero cuando esto fue escrito, entonces hablaba de la profecía. Por eso les invitamos a que busquen en los libros de historia acerca de estos reinos que les estamos mencionando y nos vamos a dar cuenta cómo la Biblia es certera en su profecía de acuerdo a la historia del mundo. Entonces, ese segundo reino de los medos y los persas estuvo desde el año 539 a.C. hasta el año 331 a.C. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Muy bien, entonces después de los medos y los persas vino el reino de los griegos, esa nación de los griegos, que fue desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Ahí estuvo entonces esta nación en la cual el bronce, son identificados con ese bronce, y cuando miramos la historia nos damos cuenta que las armaduras de los griegos eran de bronce. Qué interesante, porque la Biblia nos cuenta lo que habría en el porvenir desde mucho tiempo antes, y cada descripción que hace en esta estatua entonces se puede ver confirmada por la historia. Pero luego de los griegos entonces vino el Imperio Romano, que conquistó a los griegos en el año 168 antes de Cristo. Ese reino está representado por el hierro. Entonces usted recordará que primero la estatua tenía la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro. Y esas piernas de hierro, que luego se convierten ahí en los pies, combinado el hierro con el barro, estarían presentes hasta que esa piedrita viniera y derrumbara la estatua. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que según la Biblia el Imperio Romano estaría desde el año 168 a.C. hasta el regreso del Señor. Una parte en su fase civil, otra parte en la fase religiosa. Sin embargo, el Imperio Romano estaría presente desde el año 168 a.C. hasta que venga el reino de Dios. Es interesante notar que en el año 351, en ese tiempo del año 351 al año 476 después de Cristo, entonces el reino romano ahora se divide para dar paso a lo que hoy conocemos como Europa. Diferentes países que ahora siempre han tratado de unirse, pero por alguna razón, aunque por mucho tiempo se casaron entre los reyes, las reinas de este reino con este de otra nación, pues han estado como en aparente paz, pero siempre está esa lucha, como que están unidos, pero a veces hay movimientos divisionistas que quieren desarmar esa parte europea. Entonces nos damos cuenta, de acuerdo a las escrituras, que esos pies de la estatua eran de hierro y barro. Pero así como el hierro y el barro pueden estar juntos, pero no se pueden unir de esa manera, aunque se mezclarían
los seres humanos por medio de alianzas no lograrían unirse totalmente. Daniel capítulo 2 versículo 42 y 43 nos dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el reino mezclado con el barro, y se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces podemos ver que en Europa, a través del tiempo, han ocurrido momentos bien complejos, desde naciones que buscan la unificación o invasiones a otras naciones, como el querer dividirse. Entonces podemos encontrar una lista de tiranos y dictadores que a través del poder militar han querido lograr ese fin. Un ejemplo de esto, Carlomagno, lo intentó alrededor del año 800 después de Cristo, Carlos V alrededor del año 1500, Napoleón Bonaparte alrededor de 1800. El intento del Kaiser Wilhelm II llevó a la Primera Guerra Mundial y el de Adolfo Hitler a la Segunda Guerra Mundial. Pero podemos ver que todos estos intentos de unidad fracasaron, porque la palabra de Dios nos dice que no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Pero entonces ahora pasemos a esa final de este sueño que vio Nabucodonosor. Entonces vio la estatua de diferentes metales que representan los reinos de este mundo: cabeza de oro representando a Babilonia, pechos de plata representando a los medos y los persas, vientre de bronce representando a los griegos, piernas de hierro representando a los romanos y pies de entre hierro y barro representando a las divisiones de Roma hasta el tiempo del fin. Pero Edward, cuéntanos por favor qué ocurre después en la visión, porque ahora viene una piedra, dice ahí la visión, y pega en los pies de la estatua, pero ahora se destruye esta estatua. ¿Qué representa eso de acuerdo a los reinos de este mundo? Muy bien. Bueno, el texto bíblico es muy claro. Dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido jamás, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Qué va a hacer? Dice: desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces aquí Daniel termina explicándole al rey el significado de la piedra, que nadie la tiró de la montaña, nadie la movió, sola se vino, sin saber cómo, ¿verdad? Pero viene a acabar con todos esos reinos de este mundo. Hoy estamos viviendo precisamente en ese reino de Europa dividida, es decir, de los pies. Justo estamos esperando el momento de cumplimiento, cuando esa roca viene con toda la fuerza para destruir a esos reinos que se han levantado sobre la tierra. La profecía realmente nos dice a gritos que en los días de estos reyes, es decir, el imperio dividido, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Esa es la gran esperanza que nosotros tenemos, porque ese es un reino que jamás va a ser destruido. Es decir, a ese reino no le va a seguir otro. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos esto? Y el versículo, en la parte final que leímos, dice: porque el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Es decir, la misma Biblia nos enseña que esto es algo real, que esto es algo verdadero, y que su interpretación o el significado que Dios le dio a Daniel es ese, y así se va a cumplir tal como lo dice. La roca entonces representa el reino de Dios, y pronto toda la iniquidad de este mundo, la maldad, la rebelión, todo eso terminará para siempre.
y las fuerzas del mal entonces serán aplastadas completamente, destruidas y hechas pedazos, porque Dios establecerá entonces su reino y será un reino que dura para siempre. Podemos entonces, John, enfrentar el futuro con confianza, con seguridad. En este siglo, en el siglo XXI, brilla con las promesas de Dios. El futuro sabemos que está en las manos de Dios. La esperanza está ahí, en el camino. Y quiero cerrar con este texto de Tito 2:13. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que a lo largo de toda la Biblia se nos ha mostrado con exactitud el futuro, se ha cumplido y se cumplirá. Muy bien, quiere decir esto que el Señor le mostró a Daniel hace más de 2600 años lo que ocurriría, bueno, aproximadamente, ¿no? 2550, vivió un poco más allá. Sin embargo, él le mostró entonces a Daniel lo que ocurriría desde el imperio babilónico hasta el regreso del Señor. Y sabemos que es verdad porque todos los reinos anteriores en el que estamos se ha cumplido a pie de letra, puntualmente, como lo dijo el profeta Daniel. Como Dios se lo mostró, así se ha estado cumpliendo, y lo poco que falta para cumplirse se cumplirá fielmente. O sea que vio aquí Nabucodonosor una estatua que iba desde la cabeza hasta los pies. Cada parte de ese cuerpo representaba un reino. Y ahora nos encontramos entonces en la parte de los dedos de los pies. Dicen algunos intérpretes de la Biblia, estamos en las uñas de los dedos de los pies en la historia de la humanidad. En la recta final. La recta final, esperando que el Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos y transforme este mundo en un reino muy especial. Pero acerca del regreso del Señor estaremos hablando en nuestras próximas ocasiones. Así que esperamos que el Señor pueda bendecirnos a cada uno de nosotros y que podamos comprender cada uno de nosotros que Dios tiene un reino que está preparando para cada uno y muy pronto vendrá para llevarnos a este reino especial. Cerremos entonces con una oración, agradeciéndole a Dios por la oportunidad de conocer su palabra. Oremos. Bondadoso Señor, te damos gracias porque a través de este sueño que tú le revelaste al rey y que le explicaste a Daniel, nos has mostrado la historia de este mundo y cómo llegará a su desenlace final y quién finalmente reinará por los siglos de los siglos. Sabemos, Señor, que estamos viviendo los últimos días de este mundo y pronto aparecerás en las nubes de los cielos para establecer ese reino de gloria y darnos el privilegio a todos de vivir contigo por toda la eternidad. Te agradecemos todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Estimados amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Será hasta en 8 días que nos volvamos a reunir para seguir estudiando la palabra del Señor. No se pierda el próximo tema, pues hablaremos de las señales del tiempo del fin y del regreso del Señor. Muchos saludos para todos y nos encontramos en 8 días. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.